que vi atrás que yo vi que eran importantes y y ahorita empezamos con la lección. Ahí dice, al final en la página 126, dice, el principio de 5+5 te ha llevado a orar por personas que necesitan llegar a conocer a Cristo. Comienza a usar la misma clase de oración intercesora por personas que tienen otras necesidades y acerca de otras cuestiones que realmente tienen interés. Entonces, aquí lo que yo veo es que con las personas que ya van a aceptar a Cristo, pero que hay que disipularlas, ya les comenté yo con la oración, pues tú aprendes a querer a otras personas que no conoces. Entonces, ellos mismos, ver que la oración de ellos se unan contigo para orar por ellos, ¿sí? Entonces, vamos a orar nosotros por ellos y ellos vean cómo Dios está respondiendo, pero también en la vida de ellos, porque orar es bendición. O sea, a veces tú oras así, le digo, tú siempre oras, es como señalas uno, pero 3 son malos para ti. Bueno, la oración es oras por él, pero son 3 veces X, o sea, yo digo 3 veces, ¿verdad? Pero pueden ser 3 o más bendiciones para ti. Entonces, cuando uno ora por una persona o lo bendice, es porque también te va a venir bendición a ti. Entonces, aplicar esto con las personas que ya aceptaron a Cristo y se les está discipulando o te les está enseñando el evangelio para que oremos por los que no de plano, solo el Señor, ¿verdad? Bueno, eso es algo que vi interesante y pues que veamos aquí la importancia para nosotros que es decirle a un nuevo creyente, pues la importancia que es formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que empecemos a sugerirles a estas personas leer la Biblia. Entonces, yo creo que ahorita donde más, por las personas que va a ser difícil que ellos pues acepten a Cristo, no es más que oración. Yo digo, esto se lo tenemos que dejar a Dios, la oración, porque va a ser bastante difícil a mi punto de vista. No sé ustedes si ahorita pues nos podemos poner los comentarios. Las personas que ya aceptaron a Cristo, estas personas, pues, que nos ayuden a orar, pero ya motivarlas a que empiecen a leer la Biblia. Y qué mejor aquí nos da una guía que es los evangelios y hechos de los apóstoles, para que de esta manera ellos conozcan realmente el centro de la Biblia es Jesús. Está padre y está bien que empecemos por Génesis, Éxodo, Levítico, ahí vas a ver la grandeza de Dios, pero todo nos lleva a algo, a Jesús. Entonces, primero hay que conocer a la persona que es el centro de tu vida, el centro de la Biblia, el centro de el por qué estamos aquí, conocerlo a él, a los hechos y después el mismo Espíritu Santo va a irte llevando a tener más hambre de aprender, esa sed de aprender más de la Biblia y ya entender por qué. Y hay veces que entiendes por qué el Génesis de cuando el principio era el verbo y el verbo era Dios y que estaba el verbo con Dios. O sea, dices, ¿cómo que el verbo? ¿Qué onda? O sea, no entiendes esas cosas. Ya ahorita lo entiendes quién era Dios, que es omnipotente, que son 3 personas, que siempre han estado juntas. O sea, esas cosas ya las vas entendiendo porque ya entiendes la naturaleza de Jesús, quién es Jesús, a qué vino. Entonces, hay un tipo, no sé, una guía muy buena, es primero alentarlos a leer la Biblia con Mateo, Marcos, Lucas o Juan, después ahí vienen Hechos de los Apóstoles, las cartas, todas las cartas que dio Pablo. ¿Quién fue Pablo? Porque ahora sí que después, o sea, es la persona como tal de las personas más importantes del Antiguo Testamento, siervos de Dios más importantes. Entonces, Pablo, ¿cómo fue sacado de un lugar o sea, de ser una persona tan mala, tan pecadora en contra de Dios, a ser la persona que más llevó el evangelio y que hasta su vida la dio por Dios? Entonces ahí es donde empezamos con la semana 11, en el día 1, ¿qué significa testificar? Uno de los testigos más grandes que ha dado, que tiene la Biblia, pues es Pablo. A veces me preguntaba yo, y yo creo que todos se han preguntado, ¿por qué te dicen, ay, pero pues los apóstoles, o sea, a todos les fue re mal, a todos les fue re mal, a todos
los mataron, etcétera. Perdón. A todos los mataron. Pues sí, pero yo no entendía por qué les pasó eso. A mí ya empiezo a ver, o sea, el por qué mueren así, y para que los hombres viéramos que si había alguien dispuesto a morir de una manera tan trágica, tan violenta, tan difícil, era porque valía la pena lo que estaban así, de quien estaban predicando. Si hubieran vivido en la opulencia, como cuando Job, por ejemplo, que Job vivía bien, dice, pues sí, él te sigue porque tiene todo. Ah, no, pues así yo también soy apóstol de Jesús, y así yo también soy seguidor de Jesús y me va a dar dinero, riqueza, sabiduría, mujeres, familia. Ay, pues cualquiera. No, ellos vivieron y hasta les dolió en la carne, ¿sí? Lo que vivían. Porque lo hacían, porque sabían que valía la pena, no porque estaban locos, no porque estaban tontos, porque eran pobres. No, 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 había de todo. Y lo vivieron y lo sufrieron para darnos la lección de que esto vale la pena. No es mentira, esto existe y la recompensa la esperan en el cielo y ahí va a estar. Entonces, esto es testificar, que es el día 1. No sé si me puedan acompañar en sus Biblias, Hechos 1:8. Si alguna de ustedes lo quiere leer, no sé, Anabel, ¿cómo andas? ¿Quieres leer Hechos 1:8? 1:8. Sí, aquí lo tengo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, hermana Chelito, si gusta leer, por favor, Juan 15, 26 y 27. Sí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Bueno, estos dos versículos nos dice testificar. Aquí vimos que testigo viene de la palabra griega marturía. Marturía quiere decir mártir, que era lo que platicábamos ahorita. Si ellos sufrieron, si ellos padecieron y vemos sus vidas, no es para que te tengamos lástima, sino sean un ejemplo y sean ahora sí que la evidencia de que Cristo vino, de que Cristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y que vale la pena seguirlo, que a pesar de lo que aquí se viva, y Dios y Jesús escogió por qué esos tiempos, por qué a estas personas, porque eran los que estaban en ese momento y sabía que lo iban a seguir y sabía que iban a testificar por él y era el momento que se tenía que testificar y ellos sufrieron por él. Entonces, eso es un testigo. A lo mejor no les digo, hay que esperarse para que nos crean, no. Pero aquí lo más importante es que tú, lo primero que nada es que estés en el Espíritu Santo, porque ahí bien dice, tienen que esperar a que venga el Espíritu Santo. Hay que orar, hay que aceptar a Cristo, hay que el Espíritu Santo ya esté en ti para que Él te dé pues esa fuerza, ¿sí? El poder del Espíritu Santo para que podamos ser testigos. Y de ahí viene la gran comisión. No sé, Asenet, si puedes leer Mateo 28, 18 al 20. Por favor. ¿Sí puedes? Sí. Mateo 28. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos una demanda, una promesa y un mandamiento. Entonces, ahí te dice que vayas y hagas discípulos. Te manda a hacerlos.
y aparte te promete que va a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Es bien bonito escuchar esa parte de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero también hay que leer adelante qué dice, o sea, los versículos anteriores ahí te dice, o frases anteriores ahí dice, tienes que hacer la gran comisión. Si tú haces la gran comisión, si haces discípulos, que se bauticen, ¿sí? Él va a estar contigo y que guarden su palabra, o sea, que hagan las cosas que Él nos enseñó. Y entonces, Dios, ¿qué va a pasar? Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ay, es que yo hago todo lo que tú me dices y nunca estás, y me ha pasado. Y dices, sí, pero hice discípulos, testifiqué, porque es muy fácil decir, hazlo, pero ¿y lo haces tú? Entonces, testificar, llevar la palabra, o sea, que vean que tu vida refleja lo que Dios dice. Entonces, ahí, cuando tú haces eso, entonces dices, entonces sí, Dios va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, igual, esto es lo que significa testificar, vivirlo. Les digo, mártir no a lo mejor es que te flageles, pero que vivas, que tu vida sea un reflejo de lo que tú le estás enseñando a esas personas. O sea, no tener una doble vida, una doble moral o triple moral, sino que tu vida sea el reflejo de lo que el Señor quiere contigo. No digo que con esto ya no vamos a pecar, no, pero si tú le dices a esa persona, Dios te perdona y ha visto que tú te has caído, te has derribado, pero el Señor te levanta hasta 70 veces 7. Entonces, si ya vio que te derribaste y te levantaste por Él, porque por tus fuerzas no fue, eso es un testimonio. O sea, como les decía, Pedro a mí me caía súper gordo, la verdad. O sea, me negó 3 veces. Así yo me pongo a platicar con Dios y le digo, oye, pero te negó. Pero después hubo una comparación de Pedro con Judas. Los dos lo traicionaron, nada más que Pedro se arrepintió y lo reconoció. ¿Cuántas veces lo hemos negado con nuestros actos? Pero nos arrepentimos y vamos a Él. Y eso es lo que Dios quiere, que lo reconozcamos, porque al final Pedro lo reconoció. ¿Y qué hizo? Se arrepintió y vamos a darle, o sea, para adelante Pedro era de los más fervientes y enojón y todo, pero ahí andaba, o sea, fue de fervientes, apóstoles y predicó el evangelio de verdad. Entonces, igual, nuestra testificar, sí, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Bueno, y ahí dice que que pusiéramos en un circulito así cuando dice Jesús, ay, pero era en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta el fin del mundo. No, pues aquí el circulito está muy padre porque es Monterrey, Nuevo León, México y el mundo, ¿no? El resto del mundo. Y ahorita con el internet, pues puedes andar predicando. Mi mamá hace unas grabaciones, se las hace a Araceli y luego y Araceli, no sé cómo está, que es un ministerio. Total, que a mi mamá le dijeron que hasta por Australia la andaban escuchando y se siente soñada, ¿no? Que se cree influencer, porque me escucha en Australia, me he dicho, ay mamá, o sea, grabaciones ahí de la palabra. Y hay gente de hermanos que están allá viviendo, o creo que en Alemania, no sé en dónde, y le dijeron, ay, todos los días la escuchamos. O sea, no a mi mamá, la persona que se las manda, y la persona que se las manda le comentó a mi mamá, hermana, hasta allá la escuchen, y la otra anda feliz, cree que es Andy Benavides. Entonces, bueno, entonces, pues en la semana 2, entonces la primera es qué significa testificar. Y ahí tenemos los 2 versículos y pues es vivir lo que nosotros aprendemos. Hacer discípulos, pero sobre todo que vean que nuestro proceder está de acuerdo al corazón, o sea, que nuestro corazón esté de acuerdo a la voluntad de Dios como David, ¿no? No somos perfectas, nos vamos a equivocar, pero ellas van a ver que vale la pena y que a veces las burlas de nuestra familia, de nuestros amigos, ya no me invitó el vecino a la carne asada, vale la pena, porque pues nosotros tenemos que ser testigos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, y luego, pues realmente si Dios vive en tu vida, ok. Después en la semana 2,
Cristo te da poder para testificar. Hermana Lilia, si puede leer, por favor, Efesios 5:18. Déjame ver, a ver si A puedo. ver, Lilia, ¿quieres que lea yo, Lilia? Sí, Sí. sí. Es que ella está con un tratamiento en sus ojos, de Ya me gotas y de cosas. Sí, Pues, sí. Efesios 5. sí, y yo leo Hechos 2. Perdón. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Luego viene Hechos 2:1-18. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no sois, No son Galileos. ajá, todos estos hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Entonces aquí se hace como que, ¿por qué dicen de que no beban vino y que el Espíritu Santo? Porque iban a hablar, como cuando un borrachito está hablando de que habla y no para, así era como cuando estuvieran llenos del Espíritu Santo, querían que se hablara, pero ya con el Espíritu para que todos hablaran una lengua en la que, a pesar de que eran de diferentes países, todos entendieran. Eso es lo que es hablar en lenguas, es que todos al final de cuentas entiendan el evangelio, y eso es lo que se quería. Eso era estar llenos del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo llena a las personas y hace posible que ellas, o sea, puedan dar el testimonio a los no creyentes para que toda persona escuche acerca de Cristo. Y esta persona no tenga miedo, o sea, cuando tú le oras al Espíritu Santo, y a mí me pasó una vez cuando dije, ¿eso lo dije yo? O sea, hay veces en que hablas y dices, yo estoy diciendo eso, o sea, no crees que eres tú, porque no eres tú, es el Espíritu Santo el que habla. Entonces yo siempre digo, Señor, que yo sea una bocina, nomás que salga, que sea con mi voz, pero que las palabras las pongas tú, porque por lo que yo pueda decir, ¿qué puedo decir yo, verdad, a la gente, si no es tu espíritu el que debe de hablar? Entonces, pero Cristo te va a dar ese poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, por eso ellos estaban en una casa y tuvieron que esperar a que los fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer, si quieres, ¿tiene esta parte de
Es- Anabel, ¿puedes leer, por favor, la primera carta de Pedro del 1, 18, 19? Es Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok. Asenet, ¿puedes leer Efesios 2 del 8 al 10, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 y 10. Ok, entonces aquí vemos que el Espíritu lo da, o sea, que el Espíritu Santo es el que da poder, no es por nosotros, para que nadie se gloríe, y pues hay que aprendernos estos versículos de memoria, ¿verdad? Y aquí hay algo que me pareció bien interesante cuando dice que no hay soberbia más grande, ¿no? Y dice, o hipócrita, perdón, más grande del mundo que el que dice que no tengo que hablar a otros de Cristo. Lo único que tienen que hacer es observar mis acciones y sabrán que soy cristiano, pues aguas, porque ahí el que diga que no va a caer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes decir que tu vida, entonces tú eres, si tu vida ya eres una persona que no necesita hablar de Cristo y que con tus mismos actos, pues es una persona, yo digo, aparte de hipócrita, soberbia, ¿no? Porque pues todos caemos, todos, y menos si no testificamos, pero ahí tenemos que, perdón, hablar de Cristo, porque tú tienes que repetir, dice, o sea, repetir la palabra, porque es la única manera en que tú vas a grabártela y tus pasos y tus acciones y tus palabras van a ser siempre, la tienes que recordar y recordarlo, y el compromiso de que tú estás hablando de Cristo para que tu testimonio sea ese, pero no, a mí nada más véanme y van a saber que soy cristiano, pues por eso mucha gente dice, ay, si es cristiano, ya me imagino, o sea, ve que siempre, y eso que era cristiano, o sea, hay que tener mucho cuidado y no hay que ser hipócritas porque siempre necesitamos estar hablando de Cristo, o sea, es a lo que venimos, o sea, a testificar, a hablar de Cristo, a llevar el evangelio. Y aparte es muy fácil que la gente, o sea, interpreta nuestra manera de vivir mal porque nosotros pasemos cosas malas. Entonces, por eso van a juzgar al Señor, por eso van a juzgar la escritura que es sagrada, que es perfecta, porque nosotros vamos a vivir una vida que no es perfecta. Entonces, sí debemos hablar de Cristo, sí tenemos que basarnos en la palabra, sí tenemos que leer, sí tenemos que estudiar, ¿sí? Porque nuestro puro testimonio no va a servir de nada si no está basado en la palabra. Si no lo que tú haces lo puedes revisar en tu Biblia. Por ejemplo, muchas veces que te dicen, ahorita con la pandemia se dio mucho el seguir a pastores o seguir prédicas en internet. Cuando tú no ves que la persona tiene la Biblia en la mano, y si tú ves una Biblia preciosa, hermosa, sin ninguna, o así como tipo, no como esta, o sea, es cuando ves a la persona, pues nada más la tiene ahí de adorno. Y las predicaciones, pues no son de Dios, o sea, no están basados en la palabra y solamente se la pasa predicando de su vida y de sus hijos y de lo que le pasó. Bueno, y los versículos y la palabra, y no hablaste de Cristo, y dónde está Cristo, nomás hablamos de ti, de lo que ha hecho Dios en tu vida, pues sí, pero eso no es testificar, o sea, es parte de, pero tienes que basar tu testimonio en la palabra, ¿ok? Evita, Ya, ¿puedo? sí. Sí, mira, ahorita que estás explicando esto, me vino a la memoria el Romanos 10, 14, donde dice,
¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ya, sigue adelante, ¿verdad? Pero está hablando, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que predicar. Se tiene Exacto, que predicar porque dice que si no, ¿cómo van a creer en quien no han oído? exactamente. Y ahí dice, entonces, porque hay salmos, porque hay alabanza, porque hay predicaciones, ¿para qué la dejó? Entonces, primero es la palabra. Y eso, la palabra va a hacer que cambies. Y no tienes que andarle gritando a la gente que eres cristiano. Ahí dice, cuando la gente te dice, ¿tú qué haces? Porque eres diferente. Algo que a mí me pasó, y yo se los digo, bueno, rápido, o sea, la que dice que no testimonio, bueno, pero les voy a decir por qué. Porque decía, ay, pues yo no, igual, yo les digo porque pues lo que viví. Yo no le hago nada a nadie, yo no andaba así de que soy como Lupita D'Alessio, Judy, que caí en el pozo y Dios me levantó, amén, aleluya, el testimonio. No, qué bueno que hay testimonios de ese tipo, porque hay gente que necesita esos testimonios, pero hay testimonios de gente que no nos pasó algo tan difícil, entre comillas, pero estábamos más alejados a lo mejor. A mí a lo mejor fue que tuve cáncer y que llegó un momento en que yo dije, me diste tanto, me diste esta oportunidad de curarme, de salvarme, de atenderme y de atenderme en el mejor lugar, buenos médicos, tuve las medicinas, yo no batallé. Es que aquí hay algo, o sea, esto, yo no estoy a gusto, o sea, yo sentía que había algo que yo tenía que darle gracias, pero yo sabía que no era como él yo quería, yo le decía, dime dónde, pero como tú quieras. Yo hablaba con él sin saber todo, o sea, cómo tenía que amar a Dios y Dios me llevó a la iglesia, de verdad, Dios me llevó al divino. Así, o sea, agarró y un día me mandaron a 1,000 iglesias, nunca dábamos. Cuando a mí me dijeron, ahí está una iglesia en Gonzalitos, haga de cuenta que yo pasaba por la iglesia 20 veces, 1,000 veces, nunca la vi, pero cuando me dijeron, dije, ya sé dónde es. Y yo le dije, oración contestada, porque Dios, yo le pedía que me llevara a donde quería, donde quería que yo lo adorara como él quería que yo lo adorara. Entonces, dices, ahí tu testimonio, o sea, yo no hice nada diferente, a lo mejor mi vida no fue tan diferente como que cambié, pero ya después, eso decía yo, pero después empiezas a ver que la gente te busca y no me dice, ay, ¿qué hiciste para cambiar? Porque pues prácticamente era casi la misma vida, pero te buscan para que ores por ellos, para que les hables. Por ejemplo, una amiga mía acá abajo, que es vecina, un día llegó y el marido lo encontró con las maletas en la puerta y la mamá del marido esperándolo en el carro porque la dejaba. En ese momento le habló a su mamá y su mamá, lo primero que hizo, que no era mi gran amiga, tendríamos un año de conocernos, no le habló a nadie más que a mi mamá y a mí. Vengan, porque Almita está deshecha y yo sé que ustedes pueden darle las palabras para calmarla. Entonces fue cuando me cayó el 20 que dije, Dios nos está usando de testimonio. Mamá, le dije, porque nosotros creíamos que pues ahí andábamos como que ahí en el montón, ¿no? Ahí en la bola. Pero no, sí, tu testimonio sí estaba funcionando, o sea, sí Dios estaba moviendo tu vida, sí se estaba guiando. Y de repente llegaban personas oye, no puedes orar por mí, oye, te pido un favor, ora por nosotros. Y aparte de su familia, nos contaban cosas bien íntimas que solamente no se lo conté a nadie ni a mi mamá, nada más vengo y te lo cuento a ti. Y personas que acababa yo de conocer y yo decía, ¿qué pasó? ¿Pero por qué me lo cuenta a mí? O sea, ¿qué carga? Pero porque tu testimonio estabas viviéndolo. Entonces dices, yo creí que nada más el testimonio es a los presos y yo estuve presa y me drogué y anduve en una banda y ahora ya soy pastor o ya soy, no, o sea,
no menosprecies la obra de Dios en la vida de nadie. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y por poco que yo creía que era mi testimonio, se hubo a quien Dios lo quiso usar y no nomás yo, así todos. O sea, yo creo que no hay nunca que menospreciar lo que Dios hace en la vida de nosotros, porque lo que hace Dios es maravilloso donde sea, aunque sea conmigo, que dice soy de las pecadoras la peor. Bueno, pues yo dije, me usó. Entonces, digo, testificar, y les digo, no tienes que ser el testimonio aquí arrasador, rasgar ropas ni nada. O sea, tu testimonio siempre debes de cuidarlo. He caído como todos y yo creo que también el levantarse es testimonio porque siempre estás con el Señor. Bueno, vamos con el día 3, expresando tu testimonio. Igual, hay que hablar de nuestro testimonio. No sé, hermana Cherito, ¿puede leer Romanos 1:16, por favor? Sí. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok. Asenet, ¿puedes leer Hechos 22 del 1 al 15? Sí. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lenguas hebreas, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer personas a Jerusalén también, a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, la verdad de la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz de los que hablaban conmigo. Y dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serán testigos suyos a todos los hombres de los que ha visto y oído. Amén. Ok. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos muestra que él sí compartió su testimonio, ¿verdad? Expresó su testimonio y eso es bueno, ¿no?
como les decía, yo no menospreciemos, en mi caso, pues yo sí menospreciaba mucho mi testimonio porque yo no tenía esas desgarrador testimonio, ¿verdad? Pero yo decía, pues Dios hizo en mi vida algo, ¿no? Y Dios, siempre le digo, contéstame Dios con esas palabras que solo tú sabes dar. Entonces, Dios a lo mejor no me va a mandar un WhatsApp, ni me va a mandar un mail, pero hay situaciones en la vida que Dios te pone que te da la respuesta. Y cuando yo estaba haciendo estaba haciendo la clase, pues decía yo, chin, y de verdad yo decía, chin, pues es que así como que yo un testimonio acá, matón, no tengo, digo, pero vino a mi mente esas cosas que iban pasando, por ejemplo, de esta niña Almita, de otras personas que me hablaban y me decían, oye, un favor, te puedo contar algo, y yo lo he visto con mi esposo también, o sea, que él de repente del trabajo le hablan y le piden consejo, gente así, oye, Eric, ¿cómo ves? Y Eric platica y digo yo, solo Dios, o sea, porque el testimonio de Eric, a lo mejor yo lo vemos y pues decimos es calladito y todo, pero ha servido en el mismo trabajo y es una oración que yo siempre hago, que él sea, Señor, ponlo siempre en un lugar donde él refleje la luz que tú has dado a su vida, ponlo en ese lugar donde él pueda darte honra y gloria. Yo siempre oro por él, porque Dios le dé no sé qué, que lo ponga en un lugar alto, pero no digo de puesto, sino donde la gente mire que su vida está llevada por Dios. Y de verdad, cuando le han hablado para decirle, oye, Eric, me pasa esto, gente que no tiene nada que ver con él, quiero que me des un consejo, quiero que ores por mí, o sea, gente católica, yo digo, Dios, me has escuchado, porque imagínate, o sea, nunca te imaginas que hay gente que está viéndolo, que está haciendo testimonio y él no lo sabe. Entonces hay que tener cuidado y que nuestro testimonio sea pues nuestra vida, ¿verdad? Aquí vienen cuatro claves, ahí dice, y que se me hicieron bien interesantes y hay que anotarlas y hay que seguirlas. Dice, cómo Pablo compartió su testimonio. En la una dice, que tú te contestes mi vida y actitudes antes de conocer a Cristo. La dos, cómo me di cuenta que Dios me estaba hablando. ¿Cómo llegué a ser cristiano? ¿Y qué significa para mí ser cristiano? Y eso aplicarlo con las personas nuevas. De alguna u otra manera llevarlas a que se cuestionen estas cuatro cosas para entonces ver cómo tu vida es de testimonio. Y te digo, testificar es algo rápido, no es cuestión de predicar, no es cuestión de que ya que tenga yo un compendio de mi vida y cada parte de mi vida amarrada a un versículo de la Biblia, entonces voy a salir a testificar, pues eso ya te acuerdas una prédica, ¿no? Entonces no, el testimonio es algo que debe de salir, que el Espíritu Santo te debe de llevar para que la persona tengas empatía con esa persona y esa persona realmente pueda entender lo que estás viviendo, lo que viviste, cómo te diste cuenta que Dios te hablaba, que Dios no está alejado de nadie, porque creen que Dios está lejos. Y no, o sea, ¿cómo puedo yo tener esa relación tan cercana con Cristo, que es ser cristiano? Pero ¿qué significa para mí ser cristiano? Porque mucha gente que ser cristiano es que no adoras a la Virgen. Ser cristiano es que tú, no crees en el Papa. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es otra cosa maravillosa que nadie se puede imaginar hasta que lo vive. Bueno, vamos con el día 4, dice, el toque personal. Voy a leer Mateo 9, del 10 al 13, ¿ok? Dice así. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? No sé si Anabel puedes a los Corintios del 9 del 19 al 23, por favor. Sí, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ok, hermano Chelito, ¿puede leer Juan 4, del 40 al 41? Sí. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Los samaritanos eran los enemigos que no podían ver a los judíos y le pidieron que se quedara ahí con ellos. Sí, así fue. Ahí de que cuando te dicen nadie es profeta en tu tierra, luego te reciben mejor en otro lado que en tu propia casa, ¿verdad? Y ahí como decían también no sé por qué a mí siempre la samaritana siempre para todo me sale, hasta para cuando he dado escuela bíblica de vacaciones, creo que a las 5, la samaritana y yo ya somos una y mugre, o sea, pero cada vez que me toca dar la lección de la samaritana, aprendes que me quedo, eso no lo había pensado, eso no lo había visto, eso no me lo imaginé, o sea, la Biblia es una fuente de enseñanza inagotable y pues es Dios, o sea, eso solamente Dios, o sea, no hay explicación, que cada vez que lees un versículo o un pasaje hay algo nuevo y que solo el Señor lo puedes leer 1000 veces y yo creo que las 1000 veces va a haber algo nuevo. Entonces sí, ahí el profeta no es en tu tierra y hay veces en que les decía yo que yo no había visto que los samaritanos querían que fuera Jesús porque ellos veían lo que él hacía y decía, es que este es el Cristo que que se está esperando. O sea, no entendí, los fariseos, los judíos no entendían lo que estaba pasando, pero ¿cómo voy a creer que los samaritanos sí? Tus enemigos a veces ven más allá de lo que tú puedes ver, y eso también pasó cuando en el Éxodo los pueblos se sometían a los judíos porque veían el Dios que era Rabá, cuando ella ayuda en Jericó, ayuda a los judíos, ¿verdad? Cuando entran a la tierra prometida al pueblo de Israel, ella por el testimonio del Dios que tenían, dijo, es que tu Dios es el poderoso, es Nabucodonosor mismo. Este es el Dios de Daniel, es el Dios verdadero, o sea, es un Dios sumamente poderoso. Entonces hay veces en que nosotros no entendemos quién es Dios y a veces nuestro propio enemigo tiene más miedo del Dios, ¿no? Que tú no lo entiendes. Entonces, aquí, que no nos dé vergüenza, ¿verdad? Testificar con nuestras, ni las críticas que nos vayan a hacer, como en este caso a Jesús no le importaban las críticas. Igual, siempre lo he dicho, lo que es tuyo nadie te lo quita, pero lo que es tuyo y te quita, lo que puede ser tuyo y te quitaron, o lo creo, es como una herencia. Yo veo, no sé, Jesús viene por la creación de su Padre, Él crea seres humanos, pero yo quiero que regresen a mi Padre. Ellos son de mi Padre porque mi Padre los hizo con amor y les viene por ellos.
están mal, vénganse con mi padre, o sea, miren lo que les espera con mi padre, ¿por qué se van para allá? Entonces, los que ya eran del padre, pues ya son de él, ¿sí? Y no nada más, ahí vengo a hacer mi petit comité con los míos, ustedes no, fuchi, no, al contrario, ustedes ya, si ustedes ya conocen, quédense aquí y ayúdenme a traerme a los que están ahí perdidos, no los releguen, no, tampoco es de que, váyase al mundo y como muchos ahora, muchos predicadores o no sé qué, cómo se les diga, que he escuchado es que la Biblia tiene que cambiar y que se tiene que adaptar al mundo y que debemos, no, espérense. La Biblia es una y Dios lo ha dicho, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, es inmutable. La palabra de Dios es una y no se mueve porque es su voluntad, él es Dios. Pero sí tienes que ser, es lo que dice Pablo, empático. O sea, debe haber una empatía con la gente. Por eso Jesús vino también, para que le doliera, para que saber lo que era estar aquí, nacer de una mujer, no porque tenía que ser de una virgen y que María, no, él tenía que nacer para tener una naturaleza, o sea, como que ser humano y tener los mismos dolores, necesidades y entendernos. Tenía que ser empático y es lo que busca, lo que Pablo aquí nos está diciendo, ¿no? En Corintios. Entonces, no es que él andaba, si en Corintio hacen esto, pues entonces la Biblia la voy a agarrar los versículos con el versículo acá y todo está permitido, como hacen ahora muchos predicadores que agarran un versículo, otro versículo y al final los gays, Dios los acepta esas prácticas. No, o sea, hay que leer, o sea, no es manipular la Biblia a nuestra conveniencia, es ser empático con lo que él está viviendo y Abraham mande. Ay, que alguien había hablado. Entonces, es eso, o sea, sí, el toque personal es que nosotros debemos de tener empatía y saber que Dios vino por los enfermos y no por los sanos. Si Dios ya te sanó, entonces comparte la medicina con el que está enfermo, ¿no? Pues ahí está, pues 1:16, que la vuelve a mencionar, que nos la aprendamos de memoria. Y pues ahí la importancia de que Dios fue a ver a los samaritanos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, aquí el último día va a ser el número, día 5, ora y testifica. Hermana Cherito, ¿puede leer Mateo 18 del 19 al 20, por favor? Sí. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús, ay no, no, es Mateo 18, estoy viendo el 8. Sí. Perdón, Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Asenet, Hechos 2, 41 al 47, por favor. Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí es ora y testifica, se llama la ley. Y pues nos da la importancia de lo que es orar, de que ahí dice 2 o 3, ¿verdad? Pero pues lógicamente no es que nada más sean 2 o 3, sino que la importancia de tener una comunión, congregarse y que más de 2 personas estén unidas en un mismo objetivo, entonces, pues ahí va a estar Dios en medio de ellos. Qué importante es que oremos, y como les digo ahorita de las manitas que estaba poniendo, que ellos compartan nuestra oración, los que vemos que es más fácil que acepten a Cristo, nos apoyen en oración, con los que ven que sea más difícil, ¿verdad? Y así Dios, pues, te va a gozar, ¿no? Porque estamos ahora sí que aprendiendo su palabra, siguiendo, testificando, que vean el poder de la oración y y que testifiquemos orando, ¿verdad? De todo lo que puede, ¿verdad? El que tú te creas en Dios, que le pidas por medio de oración, pero que también lo hagas en conjunto. Y pues aquí está lo que es el principio del 5+5, para que pues nos los llevemos de tarea, ¿verdad? De estas 5 personas, son 10 personas, ¿verdad? 5 que prácticamente pues vemos fácil, que acepten al Señor, y pues esas 5 personas con nuestro testimonio de oración vean que pues el testimonio, ¿verdad? Vean vean las oraciones, hasta que haya respuesta a esas oraciones cuando estas personas acepten a Cristo, y así ellos también se motiven, ¿verdad? A orar, a testificar. Y pues como les digo, aquí a estas personas sería bueno compartirles esta parte que vimos de las 4, de cuando tu testimonio, estos 4 pasos que habíamos visto para que puedan testificar. ¿Algo me lo dije? Está en la página 121. 21, ajá. A ellas ponerles esto de mi vida, de mi vida y actitudes antes de conocer a Cristo, cómo me di cuenta que Dios me estaba hablando, cómo llegué a ser cristiano y qué significa para mí ser cristiano. Entonces así podemos involucrarlos, que ellos se den cuenta de cómo Cristo los llamó, y que te ayuden a orar, y así también sería testimonio. Pues ahora sí que hasta aquí mi reporte. Pero pues, muchas gracias al Señor, porque pues espero haya sido de testimonio, de gran aprendizaje en el Señor, y que sea el Señor el que haya hablado en esta lección, y muchas gracias.